amigos de Especificar, muy buen día, muy buen momento, como diría Christopher García, a quien saludo y quien no nos pudo acompañar el día de hoy. Los saludo en un capítulo más de La Hora de Especificar. Mi nombre es Ángel Martínez, coeditor de la revista. Tengo el gusto en esta ocasión de contar con nuestra colaboradora y amiga Dulce Negrete, a quien saludo con mucho gusto. Dulce, ¿cómo estás? Hola Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para toda la audiencia que nos escucha. Muchísimas gracias por siempre hacer comunidad en esta que es la hora de especificar y naturalmente con la marca Especificar, con la revista digital de Especificar y con todas las redes sociales y las plataformas digitales que tenemos. Yo estoy muy contenta de estar en este podcast porque el tema del que vamos a hablar me parece que es muy interesante y además las personas, específicamente la persona que va a dirigir este material es alguien que tiene mucha experiencia en el asunto. Así que muchísimas gracias por invitarme y pues si quieres comenzamos. Sí, fíjate que tienes mucha razón. Creo que el tema da para mucho. Es uno de los temas que hemos venido tocando ya en algunos podcasts anteriores, pero que no deja de ser interesante. Y antes de entrar en materia, como bien lo haría Christopher, en esta ocasión nos vamos a permitir primero darles una recomendación de nuestro sitio web www.especificarmag.com.mx, que tiene que ver mucho, me parece a mí una gran noticia para el sector contra incendio. Ahorita le vamos a pedir a nuestro invitado su opinión al respecto. Es una noticia que llevamos hace poco con la institucionalización. ¿Cómo lo mencionarías tú, Dulce? Yo sí lo considero un gran evento porque finalmente es la institucionalización para celebrar y para concientizar a la humanidad sobre el valor de evitar incendios y de qué hacer al respecto para mitigarlos. Hace unos meses la ONU determinó que cada 8 de octubre, a partir del próximo año, 2025, se conmemore el Día Internacional de la Prevención contra Incendios, lo cual es una excelente noticia, como bien lo mencionas, Dulce, para justo hacer esta labor de conciencia entre todas las instituciones y todos los involucrados. Aquí en la nota que nosotros llevamos en nuestro sitio web y que los invitamos a leer, comentan a instituciones que han estado involucradas y que habían estado esforzándose porque se diera este reconocimiento, este día. Por ejemplo, mencionan a la Asociación Latinoamericana de Prevención contra Incendios, la TAM-PCI, que estuvo desde el 2018 incentivando y promoviendo esta fecha. Por fin se realizó el pasado 8 de octubre y a partir de este momento, cada año, pues vamos a tener este día oficial. Me parece extraordinario y creo que teníamos que resaltarlo, Dulce. Así es, yo creo que es importante que la audiencia de Especificar y en general todo el público que sepa que este día ha llegado y que es importante porque es una forma de concientizar, de reflexionar sobre el impacto que tienen los incendios, muchas veces en casa o en vivienda y otras tantas en los sectores industriales y comerciales que llegan a afectar. ¿Por qué? Porque lo que hacen es pausar muchas veces esos procesos de trabajo, esas pautas de negocio, esa proveeduría que se puede dar en el caso, por ejemplo, comercial e industrial. Y en casa muchas veces hay pérdidas que pueden ir al 100% de la vivienda o incluso si es al 50 o un 25%, es volver a empezar muchas veces. Entonces, en nuestro país yo creo que ese es un tema importante. La prevención es importante en general y en contraincendio debe ser todavía más importante. Entonces, sí creo que es un gran esfuerzo por parte de la TAM-PCI y de otras organizaciones a nivel internacional el que hayan empujado que este día por fin llegue y que podamos celebrarlo a partir del próximo 8 de octubre del 2025. Esa es la recomendación que les damos en esta ocasión. Y ahora sí, Dulce, por favor, preséntanos a la persona que nos acompaña el día de hoy. Tan, tararán. Claro que sí, Ángel, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contenta, como bien dije al inicio de esta presentación, porque hoy nos acompaña el ingeniero Ricardo Rojas. Ricardo es una persona que se licenció en la UNAM, hizo después un posgrado en administración en la misma escuela. Actualmente trabaja para Kide, que es una empresa de clase mundial. Trabaja para Kide aquí en México. Está en el área de ventas internas. Y pues Ricardo, quiero darte las gracias por haberte tomado el tiempo de poder instruirnos sobre
el sector contra incendios en el área de los sistemas limpios, que es el tema del que vamos a hablar hoy, y de muchos de los entresijos y de las cosas que son importantes para la audiencia de especificar, entender sobre cuál es el futuro de estas tecnologías. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal? Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que escuchen este podcast. Pues antes que nada, agradecerles a ustedes, a ti, Dulce, a Ángel, a la revista Especificar por esta invitación y a esta oportunidad de poder platicar sobre temas de contraincendio. La verdad es que tanto tu servidor como la empresa a la que pertenezco le estamos sumamente agradecidos. Nada más me gustaría un poquito aquí aclarar el tema de la empresa. La empresa como tal es KDM Fire Systems. Antes era aquí de México. Traemos una larga historia, traemos el mismo ADN. Vaya, desde hace 10 años que pertenezco. La empresa, cuando entré, era aquí de México. Después, pues bueno, vinieron varios cambios y pues bueno, ahora somos KDM. Sin embargo, nuestra empresa hermana y con la que siempre hemos colaborado y tenemos muy buena relación a nivel técnico, a nivel comercial, pues es Kide, ¿no? Como tal. Entonces, muchos de sus productos, tecnologías, pues los tenemos muy grabados porque pues los conocemos muy bien. Además de que todo este soporte y capacitación que ellos nos brindan, la verdad es que refuerza mucho esto. Sin más, la verdad es que KDM, antes que de México, es una empresa, considero yo, de las más relevantes en la industria de contraincendio en México, por su importancia en cuestión de aporte técnico, de aporte comercial, de siempre estar a la vanguardia con las tecnologías, con los sistemas y siempre con esta visión de proponer, de capacitar, de concientizar a la población sobre la importancia de lo que comentaban, la mitigación de riesgos de contraincendio. Muchas gracias por la aclaración, Ricardo. Y justo para entrar un poco en materia, nos gustaría conocer tu opinión, sí como experto de esta gran empresa, sobre la institucionalización de este próximo 8 de octubre del 2025. ¿Qué opinión le merece a la empresa que representas y naturalmente a ti? No, sin duda lo celebramos. La verdad es que es algo que también nosotros siempre hemos estado impulsando. Es algo que constantemente con clientes, con la gente aquí internamente, con distintas instituciones, siempre estamos nosotros esforzándonos por hacer esa concientización sobre la relevancia, sobre la mitigación en los riesgos de contraincendio. Ahora que se ha dedicado un día para conmemorar y también para reflexionar sobre este tema, se nos hace en verdad algo muy, muy importante y algo que se tiene que celebrar y, como bien comentan, se tiene que difundir, se tiene que esparcir, ¿no? Se tiene que gritar, básicamente, ¿no? A los 8 vientos. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a trasladar información, vamos a evangelizar a la población, a todas estas personas y que ellos mismos en su día a día, en la forma cotidiana, ya sea desde sus casas o en sus oficinas, tengan presente esta importancia de lo que es la mitigación, de anticipar, de contemplar el tema de contraincendios, ¿no? Muchas veces incendios se habla ya cuando está, ¿no? Pero la verdad es que se puede hacer mucho más, ¿no? Desde una etapa preventiva, desde una etapa de detección activa con las mejores tecnologías, se pueden prevenir muchas pérdidas. Bien comentaban ustedes, hay un gran impacto económico cada vez que sucede un incendio. Sin embargo, nosotros también, uno de nuestros principales objetivos es salvaguardar la integridad de las personas, las vidas. Y es pues triste saber cada vez que hay una noticia y saber que hay una pérdida humana o que hubo daños en las personas debido a un incendio, ¿no? Sabiendo de que existen tecnologías que pueden prevenir o mitigar estos impactos, ¿no? Así es, sin duda, Ricardo. Nosotros estamos en lo mismo. Creo que parte de la labor de especificar que bien ha desarrollado Dulce y que hemos desarrollado durante todo este tiempo es precisamente la toma de decisiones. Qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque me parece que la primera pregunta que me gustaría hacerte es precisamente cómo sabe uno qué debe instalar en su proyecto, en su oficina. Es decir, yo entiendo que un agente limpio no se instala en cualquier lado. Deben existir ciertas condiciones para que un agente limpio sea viable. Por favor, platícanos cuáles son esas condiciones que debe cumplir cierto espacio
para que podamos pensar en este tipo de sistemas? Sí, claro, muy buena pregunta, Ángel. La verdad es que aquí en México no hay una carrera como tal de contraincendios, ¿no? Digamos, una ingeniería o algo que se le asemeje. Hay cursos, hay diplomados, etcétera. Digamos, podemos verlos como una especie de especialización sobre ciertas cosas o sobre ciertos sistemas específicos, pero no como una carrera profesional que dé una formación a alguien que conlleve todo esto, ¿no? Desde la concepción del proyecto de contraincendios. Y quiero responder esto abarcando todos los sistemas, todos los tipos de sistemas y todo el tipo de tecnología de contraincendios. Siempre se debe de partir de un análisis de riesgo. O sea, de hecho, en cualquier proyecto, hay proyectos muy importantes o relevantes, por ejemplo, pensemos en los energéticos o petroquímicos, etcétera, o de plantas completas, siempre hay una etapa donde se hace una ingeniería de riesgos. En esta ingeniería de riesgos se hace una evaluación de riesgos, se ponen metodologías cualitativas, cuantitativas, y se van evaluando por área, por proceso, en fin, por todas las cualidades que tiene la instalación. Y de ahí los expertos de riesgos van determinando las recomendaciones de salvaguardas necesarias. Cuando digo salvaguardas, pueden ser salvaguardas pasivas, pueden ser preventivas, pueden ser activas. Y todo esto también va pensado, por ejemplo, en el diseño de las instalaciones, va pensado en el diseño del proceso, va pensado en que el mismo proceso se regule, digamos, algún riesgo. Y después vienen las etapas activas, ¿no? Por ejemplo, pensando nada más en contraincendio, pues viene todo el tema de detección y ahí se hacen recomendaciones de qué tipo de detección y después el tipo de combate, ¿no? ¿Qué tipo de sistema se recomienda utilizar? Igual en esta etapa de análisis de riesgo no te van a decir exactamente qué lleva, simplemente te van a decir debes de proteger aquí con agua espuma, por ejemplo, ¿no? O aquí debes de proteger con algún agente limpio, con algún agente gaseoso, pero no te van a decir el qué o cómo, ¿no? Ahí ya viene la etapa del experto, de las empresas de contraincendio, en el cual ellos, basados en normativa, basados en especificaciones, van a hacer la mejor recomendación. Esto pensándolo en proyectos de esta magnitud, y tú me vas a decir, oye, pero es que esto no se hace normalmente en todos los proyectos de construcción. Bueno, siempre es recomendable para las firmas de constructoras, para todos aquellos evaluadores de riesgo, tómense ese tiempo para hacer un análisis, aunque sea entre las áreas que ustedes tengan o el equipo de proyectos que tengan, el equipo de diseño que tengan, para elaborar una especie de análisis de riesgo de las instalaciones. Decir, oigan, miren, aquí tenemos una carga combustible, aquí vamos a necesitar contraincendios. Y llamen a las empresas como KDM o del sector para que ellos vayan y hagan las recomendaciones de qué tipo de sistemas se pueden utilizar. Y cuando hablamos de sistemas, hablamos desde la parte preventiva, la parte activa y la parte ya de combate de contraincendios. Estas empresas, con todo el expertise y con todo el conocimiento normativo, van a hacer su recomendación como tal. Ahora, yéndonos, por ejemplo, tomando como ejemplo los sistemas de agentes limpios, nosotros normalmente los vamos a recomendar cuando tengamos activos de alto valor. Es decir, cuando quiero hacer una supresión de incendios, pero a la vez quiero proteger el activo como tal, ¿ok? Porque también lo puedo apagar con otro tipo de sistema, con polvo químico seco, con agua quizás. Sin embargo, al momento de que hago una descarga de estos agentes, puedo generar un daño a las instalaciones que estoy cuidando, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que analizar si el sistema va a dañar más de lo que el incendio mismo, ¿ok? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos esa recomendación. Esa es una etapa, cuidar los activos. Y luego también es la continuidad de negocio. ¿Qué sucede si, por ejemplo, hago una descarga de algún líquido o algún agente húmedo y el equipo se va, ¿no? O sea, se pierde. A lo mejor nada más se pierde una sección del equipo. Y dicen uno, no, pues esto lo puedo reemplazar en una semana, en un mes, no pasa nada. Sí, pero la continuidad de negocio sí te va a impactar, ¿ok? Ahí vas a tener pérdida de tiempo, vas a tener quizás algunos contratos que no vas a poder cumplir con tus clientes, vas a tener temas de penalización.
vas a perder competitividad en el negocio, vas a perder información valiosa, ¿no? Entonces, o sea, información no tangible, ¿no? O sea, no la vas a poder recuperar quizás. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos esa recomendación. Y quizás por ahí pudieran decir, bueno, pero también hay otro tipo de agentes, ¿no? Por ejemplo, el CO2. Bueno, también tenemos que evaluar que el lugar donde yo voy a hacer esa descarga no tengamos riesgos personales, ¿no? O sea, de que no haya gente normalmente ocupando ese recinto, ¿no? ¿Por qué? Porque los sistemas de CO2, por ejemplo, hacen un desplazamiento de oxígeno y también el CO2 como tal, por sus condiciones de densidad, se concentra en la parte inferior de los recintos, es decir, es más denso que el aire atmosférico y el gas a la larga se va a estar estancando en la parte de abajo y las personas normalmente estamos en la parte de abajo, ¿no? Entonces, si bien se hace una descarga del 50% de CO2 o del 30% de CO2 o las concentraciones que ustedes digan o normativas, normalmente todo ese gas a la larga se va a acumular en la parte de abajo. Entonces sí, estamos teniendo ahí un 50-50, pero el 50% de aire está arriba y abajo está el CO2. Entonces hay, digamos, un gradiente de concentración predominantemente grande abajo de CO2. Entonces eso se vuelve muy riesgoso, por eso no se puede utilizar. Aunque pues, el CO2 igual no va a generar daños en las instalaciones eléctricas, pues sí va a generar daños en las personas. Entonces, tomando en cuenta todo este tipo o este escenario, que como ven ya estamos haciendo una especie de evaluación de riesgos y de impacto como tal, vamos a seleccionar el agente limpio. Vamos a decir, no, mira, pues es que este es un cuarto de control, normalmente está la gente ahí, o es un área de CCTV, o es un área de site, de cómputo, donde entra personal. Pues no, pues hay que utilizar un sistema más inocuo, ¿no? Que no sea perjudicial en las personas. Y es así como nosotros empezamos a hacer la recomendación de los agentes limpios. Como se dice comúnmente en algunas redes sociales, tantos lenguajes y decidiste hablar con la verdad. Gracias, Ricardo, por este know-how o este panorama de cómo, de lo que es un agente limpio y de cuáles son las bondades o las características que lo vuelven un agente limpio. Yo quiero preguntarte también sobre los agentes limpios, ¿cuál es su finalidad y cómo los ves a futuro? Es decir, tengo entendido que hay muchas regulaciones, específicamente en Estados Unidos, hablando del continente americano, que han prohibido ciertas innovaciones que se utilizaron desde mediados del siglo XX y que hoy en día se están considerando un tanto cuanto obsoletas por algunas características que poseen esos químicos. Entonces, a mí me gustaría que por favor nos compartas cuáles son dichos químicos y cuál es el futuro específico de los agentes limpios, si, digamos, hablando también, ¿por qué no?, de los agentes híbridos y de otras soluciones que existen en el mercado. Sí, por supuesto. De hecho, bien lo comentas, las regulaciones ambientales vienen bastante fuertes desde mediados del siglo pasado y se han ido siempre impactando, ¿no? Impactan siempre en toda la industria como tal, pero hablemos de contraincendio, ¿no? En algún momento contraincendio manejaba agentes limpios, por decirlo así, alocarbonados, ¿no? Un alocarbono es aquella molécula, digamos, que tiene carbono, hidrógeno, cloro, bromo, flúor como tal, ¿no? O sea, estos átomos que les llamamos halones en química, que están en la columna del flúor, cloro, bromo, etcétera. Entonces, existían agentes, principalmente los clorados y los de bromo, que tenían un impacto importante en la capa de ozono. Estos gases, por sus cualidades físico-químicas, podían elevarse hasta esta altura de la atmósfera, en donde está el ozono, y intervenían, digamos, en el proceso de regeneración de la capa. Hagan de cuenta que en esta capa se tiene oxígeno, se tiene la llegada de luz ultravioleta, y esto genera, digamos, una creación, por decirlo así, del ozono. El ozono como tal es una molécula
de oxígeno, de 3 oxígenos, digamos es como un triángulo y hay 3 oxígenos. El oxígeno como tal es una molécula que en el ambiente la encontramos como O2, es decir, 2 moléculas de oxígeno. Entonces cuando llegan los rayos UV hacen que se descompongan estas moléculas de oxígeno y queden átomos como radicales libres, decirlo así, de oxígeno, es decir, partículas cargadas. Y entonces en este punto lo que hace el oxígeno es combinarse y generar ozono. Bueno, lo que hacían los agentes limpios, estos halocarbones, mejor dicho, llegaban a este punto de la atmósfera, interrumpían la reacción de regeneración del ozono, ¿ok? Entonces, ¿esto que generaba? Pues generaba un hoyo en la capa de ozono, ¿no? Lo que se le conoció como hoyo en la capa de ozono. Y pues bueno, de ahí se viene un estudio ambiental encabezado por Mario Molina, un ingeniero químico mexicano, que de hecho por eso él recibió el premio Nobel, en el cual él se percató de que estas sustancias estaban generando este impacto en la capa de ozono, y entonces viene toda una serie de regulaciones para prohibir el uso de halocarbones o moléculas de carbón con clorofluor. Cloro, bromo o combinaciones de estas, ¿no? Que tenían este impacto. Entonces, desde allá desde 1985 se vienen haciendo regulaciones ambientales desde el Convenio de Viena, que después se hace como protocolo de Montreal, y así va avanzando, ¿no? Con todos estos protocolos ambientales que van prohibiendo y regulando el uso de sustancias que afectan como tal en la capa de ozono, ¿no? En aquellos momentos se fueron prohibiendo y a la larga se dejaron de utilizar estos halocarbones en toda la industria y en contraincendio como tal, y fueron sustituidos por los hidrofluorocarbonos, ¿no? Que son moléculas de carbono, hidrógeno y flúor principalmente, ¿ok? Y digo, fueron reemplazados porque no tenían un impacto en la capa de ozono. Sin embargo, actualmente, y desde ese entonces sí se llegaba a ver, pero no le daban tanto peso con el tema del calentamiento global, ¿ok? Entonces, actualmente vemos que esto está teniendo un impacto por el desarrollo industrial y humano, evidentemente. Estamos viendo una aceleración en el calentamiento global por la emisión de todas estas sustancias, entre ellas los HFCs. Entonces, se vienen ahora una serie de regulaciones desde el protocolo de Kioto, después la Agenda 2030 y luego la enmienda de Kigali, en el cual hablan completamente de los gases de efecto invernadero y en los cuales listan a los HFCs. Entonces, desde que los listan ahí, ya se viene percibiendo que venían las regulaciones de prohibición como tal. ¿Para qué? Para hacer una disminución en su uso y a corto tiempo dejar de usarlos, ¿no? Reemplazarlos por otras sustancias que no generen este impacto en la capa de ozono, ¿no? Entonces, los HFCs tienen esa situación actualmente. Tienen una regulación bastante fuerte a nivel global. En los países más desarrollados ya se empieza a ver restricciones hasta del 50% de su uso, ¿ok? En Estados Unidos ya llegaron más o menos al 50% de uso de estos agentes, ¿no? Ya viene muy fuerte la regulación. En países que van en vías de desarrollo como México y otros más, está un poquito más laxo, digamos, esa regulación. Sin embargo, también ya están las regulaciones, ¿ok? Porque, es decir, si en estos países donde se fabrican estos agentes se están prohibiendo la fabricación, la comercialización, la exportación de los mismos, evidentemente a nosotros nos va a pegar, ¿no? Es como, pues ahora sí que un efecto mariposa. Allá hacen una acción y a nosotros nos va a pegar de cierta forma. Entonces esto hace que se acelere la disminución de uso de los agentes en países como México y como en Latinoamérica como tal, ¿no? Y nos hacen que optemos por tecnologías más amigables con el medio ambiente, ¿no? Digamos, la situación actual de los HFCs es de que están todavía comercializándose sin duda, no hay tema, pero sí tenemos esa situación de que a corto plazo pues van a dejar de comercializarse, ¿no? O para conseguirlos va a ser muy costoso, ¿no? Entonces, siempre hay que tener conciencia, tanto las personas que utilizan los equipos, es decir, los usuarios que van a tener estos sistemas, como las firmas de ingeniería que los diseñan, así como las empresas que los distribuyen, siempre hacer esa conciencia de decir, bueno, todavía lo puedo conseguir, pero híjole, esto ya en 10 años ya no va a jalar, ¿no? O en 20 años esto ya no va a existir. La bronca que se va a llevar el usuario, ¿no?
O sea, no es actuar así, es actuar de una forma consciente y alinearnos también a esto y también hacerle saber a los clientes esto, decirles, ¿sabes qué? Este agente va a dejar de comercializarse, ¿ok? A gran escala, o sea, va a haber una reducción hasta del 85-90% de esto y va a llegar un momento en que no se va a poder utilizar al menos de que tú tengas un permiso especial, ¿no? Entonces, la verdad es que puedes utilizar tecnologías más económicas, más amigables y que tienen un futuro pues todavía mucho más largo, ¿no? Y esa información va a hacer que los clientes digan, ¿sabes qué? Sí, voy a optar por una opción más amigable, ¿no? En vez de estar siguiendo, fomentando el uso de sustancias que pues a final de cuentas es un hecho, van para afuera, ¿no? Ricardo, me parece puntual que podamos hacer una aclaración, a lo mejor para nuestro auditorio. Podemos generalizar y decir, como una especie de todo agente limpio contiene HFCs, es lo que, de esa manera lo podemos interpretar, y si no, ¿cómo podemos en la actualidad conocer qué agente limpio nos conviene? O sea, con base en qué podemos determinar esa parte de amabilidad con el medio ambiente. Claro, claro, muy buena pregunta. Y sí, vamos a aterrizar el concepto de agente limpio, ¿no? De acuerdo a la NFPA 2001, hay dos tipos de agentes limpios, ¿no? Yo los voy a poner de esta forma. Los agentes químicos, que serían, digamos, estas sustancias, y los agentes inertes, los gases inertes, que son mezclas de argón, nitrógeno y CO2, ¿no? Ahorita hablamos de eso, de los gases inertes. Pero digamos, en agentes limpios podemos identificar estos dos grupos. Ahora, en los agentes químicos limpios, por decirlo así, están los hidrofluorocarbonos y la fluorocetona, ¿ok? Lo que conocemos como fluorocay, ¿no? De la marca Kide, o antes se conocía como Novec 1230, ¿no? Que es una fluorocetona, o también conocida por su nombre o su código, mejor dicho, como FK5-1-12, ¿ok? Ese es el fluorocay como tal. El antes conocido como Novec es el FK5-1-12. Esa es la fluorocetona. Los otros son HFCs como tal, ¿no? Por ejemplo, por nombrar, ¿no? El heptafluoropropano, trifluorometano, el pentafluoroetano, bueno, todos esos son HFCs. ¿Cómo los podemos identificar? Sencillo. Vas a ver la molécula y nada más vas a ver carbono y flúor. O carbono, un hidrógeno por ahí y lo demás es flúor, ¿ok? O sea, los HFCs son cadenas o moléculas de carbono que están perfluoradas. O sea, tienen muchos átomos de flúor y quizás nada más por ahí un hidrógeno. Ahora, la fluorocetona no. La fluorocetona tiene un grupo funcional ceto o cetón, como se le conoce química. Además de que si nos vamos en la EPA, en Estados Unidos, la Agencia de Regulación Ambiental en Estados Unidos, identifica como la fluorocetona como un agente que no tiene un impacto grave o no tiene o casi nulo impacto en el calentamiento global, ¿no? Y el cual está permitido para uso de contraincendios. Y lo diferencia, digamos, de los HFCs, ¿no? Como tal. Nada más por tener ese grupo cetón. Muy bien, o sea, me parece que era importante resaltarlo porque si no uno se iría con la finta de que pues prácticamente todo agente limpio tiene estas características de las que nos has hablado y bueno, resulta que no, resulta que hay un agente limpio que, como bien lo mencionas, puede carecer o más bien no tiene nada de los componentes de los HFC. Ahora, por favor, platícanos un poco más acerca de esta tecnología. Lo voy a repetir, espero no equivocarme, FK5-1-12. Sí, sí, así lo dijiste bien, es el fluorocay. Esta fluorocetona tiene grandes virtudes en cuestiones ambientales, ¿no? A nivel de impacto en la capa de ozono no tiene ningún impacto, o sea, no va a degradar la capa de ozono. En cuestión de calentamiento global te decía casi nulo, porque
porque para hacer el cálculo del impacto en calentamiento global se utiliza de referencia el CO2 como tal, este gas, el dióxido de carbono. Entonces hacen como una relación, ¿no? De decir, ¿cuánto calienta, qué potencial de calentamiento global tiene esta sustancia? Comparación de el CO2 como tal, ¿no? Bueno, el fluorocake tiene un impacto menor al 1 de la referencia del CO2, ¿no? Entonces, desde ahí ya vemos que tiene un impacto mínimo en el calentamiento global. Y luego también está otro dato importante. ¿Cuánto tiempo en la atmósfera se mantiene, ¿no? ¿Cuánto tiempo se degrada, por decirlo así, o se asimila en la atmósfera? Pues el fluorocake tiene alrededor de 5 días, ¿no? Versus otros que tienen 32, 60 años, ¿no? No días, años. Entonces estamos viendo de que esta sustancia, si se descarga en la atmósfera, se va a degradar en los próximos 5 días. Esto es importante, ¿por qué? Porque esto de ahí viene también de que tenga un impacto casi nulo en el calentamiento global. Las sustancias, entre más están en el ambiente, más tienen ese potencial de generar este efecto, ¿no? Entonces, es por eso que el FK5-1-12 es ideal para sistemas contra incendio de agentes limpios químicos, ¿no? Porque pues, no vas a tener un impacto ambiental. Y bueno, pensando en todas estas regulaciones ambientales, pues la verdad es que es óptimo, ¿no? También otro dato importante, y eso sí me gustaría resaltarlo, porque ahora que pues se abrió, digamos, este tema de ocupar la fluorocetona y reemplazar todos los HFCs, pues están llegando mucho producto de origen asiático, de origen europeo, etcétera, que se venden tal cual, ¿no? Como FK5-1-12, y pues a final de cuentas es la molécula, ¿no? Y uno puede decir, pues es lo mismo, es el Novec genérico, ¿no? Este va a funcionar igual, etc, etc. Sin embargo, pues las firmas de ingeniería, los que diseñan, los que comercializan, los mismos usuarios, tienen que poner atención a la calidad del producto, porque de acuerdo también a la NFPA 2001, estos agentes deben de cumplir con porcentajes de pureza, porcentajes de acidez, porcentajes de humedad, porque todo esto afecta en el desempeño del agente, ¿ok? ¿A qué voy? Imaginemos de que yo compro un agente en Asia, ¿no? Y me dicen, mira, es que este es igualito al Novec, ¿no? Es la misma molécula. Y sí, va a ser la misma molécula, pero no la misma calidad. Entonces, cuando yo haga el diseño, me van a decir, sí, pero híjole, mira, con Novec tenías que poner 4.5, pero con mi agente debes de poner 7%. O sea, es lo mismo, nada más debes de agregar un poquito más, ¿no? Desde ahí ya te están diciendo, o sea, desde ahí tú ya puedes ver de que requieres más agente, pues porque la pureza no es la misma, ¿no? Y eso, pues obviamente también va a generar impactos económicos en los usuarios, ¿no? Y también no es ideal utilizar de más agente, ¿no? Siempre se tiene que hacer diseños óptimos, ¿no? Y esto, pues, por todo un sentido ambiental, un sentido económico, ¿no? Entonces, siempre hay que tener esa visión, ¿no? No nada más irnos con la finta de decir, es FK5-1-12, perfecto, ese es lo mismo. No, hay que fijarnos en todo este panorama, ¿no? Y también fijarse de que si bien puede ser el agente y el agente puede estar listado o puede estar aprobado, el agente como tal, pues sí, pero si no está listado y aprobado como sistema de supresión, pues no vas a estar en cumplimiento, ¿no? Porque ese es también un tema, ¿no? Muchas veces el fabricante puede listar su producto, pero bajo ciertos equipos, bajo cierto hardware, ¿ok? Entonces, si yo lo utilizo indiscriminadamente y yo tengo, por ejemplo, cilindros aprobados y toda mi infraestructura aprobada y yo le pongo un agente que no está aprobado, pues ¿qué crees? No vas a estar en cumplimiento. Y a la inversa también, si el agente está aprobado pero no está aprobado con este hardware, pues ¿qué crees? También no vas a tener cumplimiento normativo. Entonces hay que tener ese cuidado, ¿no? Por eso nosotros siempre resaltamos esto con fluorocake, porque es el agente que nosotros vemos que es básicamente el espejo de lo anterior, ¿no? En cuestión de cumplimiento de calidad y de eficiencia en contraincendio. Más que importante el hecho de que en este caso la empresa o el representante inversor de un producto o de un sistema, en este caso con agentes limpios,
tenga muy claro la especificidad de su proyecto para que justamente no haya problemas al momento de utilizar una innovación. Ahora, Ricardo, cuéntame por favor un poco más sobre las características del producto o de la innovación que ustedes están desarrollando, porque entiendo que sí posee la molécula que mencionaste hace un momento, pero es un producto que viene, digamos que garantizado, pero también viene garantizado con el hardware. ¿Nos puedes hablar un poco más de esta innovación, por favor? Sí, por supuesto. De hecho, la empresa Key Fire Systems es propietaria de Fluorocay como tal, ¿no? O sea, es su marca como tal. Y ellos han hecho la labor de listarlo a través de UL, tanto como la molécula como listada, como con su sistema, ¿ok? Es decir, con sus cilindros, con su boquilla de descarga, con su manguera, con todo esto. Ellos hicieron este ejercicio con UL, también fueron con FM, hicieron el mismo ejercicio, aprobaron su agente, Fluorocay, como un agente de contraincendios con cumplimiento con la NFPA 2001, y a la vez lo listaron como, lo aprobaron como sistema, es decir, con los cilindros, con las mangueras, con la boquilla de descarga. Entonces, cuando ustedes piensan en un Fluorocay, en un sistema Fluorocay, es un sistema que está listado, aprobado, no nada más por separado, sino como sistema. Y esto es importante porque así se debe de ver. O sea, cuando te dicen, es que debe ser aprobado y listado, no quiere decir de que los componentes por separado sean listados o aprobados. Ellos pueden estar listados, aprobados, pero si no se ensambla como sistema, pues pierde eso, ¿no? De hecho, también hasta la misma 2001 te indica de que pues no puedes mezclar marcas, ¿no? O sea, uno puede decir, mira, es que esta manguera le queda a este tanque y es de la misma dimensión, bla, 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 pero ¿qué te crees? Ese número de parte, esa marca no está probada ni listada con este tanque. Y aunque tú lo puedes ver físicamente similar, pues sí, pero quien te lista, quien te aprueba, no te va a asegurar el desempeño del equipo, ¿no? O sea, estas empresas que ponen su firma, ponen su sello de que ellos listaron y aprobaron un producto, lo ponen basados en un desempeño como tal, digamos, con un ensamblado como tal. Si tú alteras ese ensamblado o esa preingeniería, pues evidentemente ellos se van a deslindar, van a decir, bueno, yo lo aprobé de esta forma, no lo aprobé de esta forma, ¿no? Entonces, en los productos KIDE están aprobados así. Ahora, ¿cuál es una de las grandes ventajas de KIDE versus otras marcas, ¿no? U otros sistemas? Es que cuenta con dos tipos de tecnologías, o más bien de sistemas de agentes limpios. Uno que le llamamos presión contenida, que son los cilindros que están presurizados a 500 PSI, que tienen el agente y tienen presurización con nitrógeno, y otros que son de descarga avanzada, que les llamamos ADS. Estos tenemos un cilindro con agente y aparte tenemos el propelente, el nitrógeno, y viene por afuera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre estos dos sistemas? En que un ADS, es decir, el que tiene la presión externa, me va a permitir llegar a distancias más largas y también descargar en menos tiempo. Una de las cuestiones principales en agentes limpios es el tiempo de descarga. Tenemos que descargar en menos de 10 segundos todo el agente. Entonces, cuando hablamos de sistemas pequeños, por ejemplo, de 200 libras, 300 libras, pues podemos decir, rápido, no pasa nada, con uno de presión contenida ahí solito. Pero imagínense sistemas que cuando deben de descargarse 2100 libras, 1800 libras de agente en 10 segundos, pues es bastante agente, ¿no? Y se llega a tener complicaciones cuando se hacen los cálculos, los balanceos de tuberías, etcétera, porque pues es bastante agente que se tiene que descargar por las boquillas, ¿no? Entonces lo que se hace, se utilizan este tipo de sistemas, ¿no? Los ADS que te van a permitir descargar en menos tiempo. O también otra situación, ¿qué tal si estoy a una distancia mayor? No puedo poner mis cilindros dentro del riesgo ni del recinto que voy a proteger, y el lugar más cercano pues está a 2-3 pasillos de distancia, y si yo lo corro con un sistema normal de presión contenida, el software me va a decir no pasa, no llegas a tiempos, se queda mucho agente en las tuberías, etcétera, ¿no? Bueno, para esos casos tenemos el ADS, porque con el propelente externo me ayuda a esta dinámica de fluido, a que tenga mejor aceleración, que fluya más rápido y que se descarguen los tiempos como tal, ¿no? Entonces, tenemos esas dos opciones con los sistemas de Key Fire Systems. Además, les mencionaba,
que hay uno de 500 libras. Y lo quise resaltar así como 500 libras. ¿Por qué? Porque normalmente se utilizaban de 360 libras de presión. Y también la competencia tiene más o menos esos librajes de presión, estos cilindros. Ahora, al yo tener un agente a mayor presurización, me permite descargar más rápido y también que si tengo, digamos, mucha ramificación en tuberías, etcétera, no tenga tanta complicación cuando yo haga los cálculos, ¿ok? Es decir, tengo más energía cinética ahí contenida que me va a permitir que cuando se descargue, esa energía se vuelva dinámica y pueda trasladarse en los tiempos y se haga la descarga de todo el agente en estos tiempos, ¿no? Entonces, es muy versátil. Interesante lo que nos comenta Ricardo. A mí me surgió una duda, no sé qué tan válido sea preguntar. Yo tengo, por poner un ejemplo, un sistema, un agente limpio que es basado con HFC. ¿Se puede hacer una sustitución por esta innovación simplemente, o sea, cambiar como de sistema? ¿O hay alguna condición para hacer esta sustitución, para migrar a esta nueva opción? Qué buena pregunta, sí. De hecho, sí, es algo que también KFR Systems y nosotros lo vimos como una cuestión de que se viene también, porque muchas empresas han comprado con HFC y pues obviamente conforme va avanzando el tiempo, pues van a tener que migrar de alguna forma u otra a fluorocay, ¿no? O a estas moléculas. Y sí, por ejemplo, en el caso de Kide, cuenta con un kit de reemplazo, por decirlo de esta forma, en el cual se pueden utilizar los cilindros. ¿Por qué? Porque el hardware de Kide es muy similar entre el HFC, o lo que conocemos como FM200, y el fluorocay, es decir, los tamaños de cilindro, las mangueras, etcétera, ¿ok? Ahora, hay algo bien importante, se tiene que hacer un cálculo. ¿Por qué? Porque las concentraciones de diseño entre uno y otro son diferentes. Entonces puede ser de que estoy pensando, por ejemplo, en un sistema de FM200 que está casi al límite, ¿no? Estamos hablando de, no sé, 900 libras y está casi al límite el cilindro y lo tengo que reemplazar con fluorocay. Lo más seguro es de que en esa situación voy a tener que reemplazar el cilindro. Pero si estoy por abajo de los porcentajes de llenado de tara, digamos, de diseño de estos sistemas, pues voy a poder hacer el reemplazo. El mismo sistema lo puedo utilizar. ¿Cómo? Bueno, lo tengo que llevar a un centro de recarga autorizado por KFR Systems para que hagan esta sustitución, cambien etiquetas y puedan sacarlo nuevamente a las instalaciones del cliente con la confianza de que es un sistema listado aprobado. O sea, a final de cuentas, se va a dar esa garantía, ¿no? El mismo KIDE puede garantizar de que, bueno, al momento de que se está haciendo la sustitución en su cilindro con su agente, el sistema va a funcionar. Porque a final de cuentas ellos tienen, digamos, esta información de prediseño de que sí funciona haciendo esto, ¿no? Entonces, sí se puede hacer si es misma marca. O sea, si estamos hablando KIDE, ahí sí se va a poder hacer estos reemplazos sin mayor problema, ¿no? Nosotros hemos hecho ejercicios y la verdad es de que satisfactoriamente hemos visto de que se pueden hacer reemplazos de sistemas sin necesidad de cambiar mucho de lo instalado. ¿Ok? Es decir, se puede utilizar mismo cilindro, se puede utilizar misma tubería. Lo que cambiaría, por ejemplo, podrían ser las boquillas de descarga, el agente mismo que está contenido, etiquetas, cuestiones así que tienen los cilindros. Pero básicamente hemos hecho ejercicios y hemos visto que se puede hacer una sustitución casi transparente de uno a otro, ¿no? Sin embargo, pues se tiene que hacer toda esta parte de hacer los cálculos en software, justificar de que, pues bueno, voy a cambiar este sistema o este agente con fluorocay, ahora van a ser tantas libras, ya no es tanto, las tuberías son las mismas, las boquillas pues van a cambiar, te decía. Pero de ahí en fuera, pues hemos visto que se pueden hacer estos cambios casi transparentes de un agente a otro. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque también va a haber otras empresas que digan, mira, es que mi producto, mi FK5, bla, 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 es más económico, yo te lo sustituyo y bla, 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 ¿no? Y va a ser casi lo mismo. Hablábamos del tema de las concentraciones, ¿no? O sea, el tema de concentración es muy importante porque si yo utilizo un agente que me demanda mayor concentración, eso me va a derivar en tener cilindros más grandes, ¿no? Y eso me va a derivar también no nada más en eso, que las tuberías necesiten ser más grandes, de mayor diámetro.
porque voy a pasar mucho más agente, mucho más fluido por estos diámetros, evidentemente se va a ir engrosando todo. Entonces va a llegar un momento en que te van a tener que hacer un reemplazo casi completo del sistema. Y con KIDE hemos visto que no, o sea, no es tanto, ¿no? Salvo en algunos casos de que los sistemas están al límite, ahí se han hecho esas situaciones, ¿no? Pero siempre está esta parte ya del expertise de nuestros ingenieros que siempre buscan una solución alterna, ¿no? Para no hacer un cambio radical, se pueden, no sé, adicionar quizás algún tipo de cilindro o algo que pueda compensar este cambio radical. Pero te digo, sinceramente nosotros lo hemos visto mínimo. Realmente la mayoría de los sistemas que hemos analizado para hacer estos cambios los vemos que se quedan casi igual, ¿no? Algo que es importante resaltar para la audiencia es que en el caso de sistemas contra incendio, en el caso de agentes limpios, no es lo mismo y tampoco es lo más barato, ¿no? Muchas veces el hecho de especificar un sistema no necesariamente significa que va a funcionar como de pronto podría haber funcionado con la molécula de lo que antes se conocía globalmente como Novec 1230, ¿verdad? Completamente, lo resumes muy bien. Siempre hay que tener conciencia de eso, de que los nuevos productos que vienen al mercado, no porque tengan similitudes, demos por hecho que es lo mismo, ¿no? Tenemos que ser un poquito más analíticos, críticos, revisar bien esta parte de la calidad del producto, la pureza, y asegurarnos de que el producto esté listado y aprobado. No nada más como producto, sino como sistema, ¿no? De que ese agente que me están vendiendo está listado con este hardware que estoy comprando, ¿no? Entonces, verifiquen eso cuando hagan su análisis, ¿no? Y se darán cuenta de que hay mucho producto que no está en cumplimiento como tal. Pues mira, yo creo que ahí hay una encomienda importante, en este caso de parte de ustedes como sector contra incendio, de poder difundir esta información a través de este tipo de medios, y también ahí hay una consigna hacia las autoridades pertinentes, que son las que, digamos que las que filtran los productos o incluso los sistemas de pronto que podrían ingresar a nuestro país y que además no solo están en México, sino están en toda Latinoamérica. Entonces sí creo que ahí es importante también resaltar esta información para todas las personas que nos escuchan. Ricardo, me gustaría concluir esta charla tan interesante, tan acertada sobre los sistemas limpios, sobre este sector, con tus conclusiones sobre el mismo. Es decir, ¿cuáles son las opiniones que te merecen a ti el sector contra incendio en los próximos 5 años, incluso menos? ¿Y cuáles son también las perspectivas que tú precisas para el 2025 en cuanto a la comercialización de este tipo de productos? Pues miren, la verdad es que en el tema de agentes limpios y en cuestión en general de contraincendio, siempre tenemos que tener un pensamiento muy abierto, ¿no? No tener, digamos, la visión de martillo, ¿no? Por decirlo así, de que todo le vemos cara de clavo y quiero solucionarlo todo con lo mismo. Si bien los agentes limpios químicos es una excelente solución para ciertas aplicaciones, no olvidemos de que también existen otros tipos de sistemas que podemos hacer mano y que nos pueden resultar más eficientes en cuestión de desempeño técnico, en cuestión económica, en cuestión de instalación. Por ejemplo, los gases inertes, ¿no? También KIDE cuenta con esta tecnología y cuenta con una línea completa de gases inertes que se le conoce como Natura. Ahí tiene 4 tipos de agentes inertes, de gases inertes, ¿no? Uno que es 100% argón, uno que es completamente nitrógeno, el que es 50% nitrógeno, 50% argón, estos ya son mezclas, y uno que tiene variaciones de argón, nitrógeno y CO2. Por ahí ha estado muy especificado en los mercados, pero bueno, el caso es de que KIDE cuenta con todas las mezclas de gases y se pueden utilizar para aplicaciones muy específicas, como también como una alternativa de los gases químicos, ¿no? Y también son muy eficientes. Entonces, es también abrirnos esas posibilidades, ¿no? De no decir, no, es que todo debe de ser con agente limpio químico, debe ser todo con este. No, también podemos echar mano de otras tecnologías como los gases inertes, ¿no? Y que también están dentro de la norma 2001, ¿no? Entonces, como un agente limpio, ¿no? Y que los podemos utilizar también en áreas normalmente ocupadas, siempre y cuando cumplamos con los lineamientos de diseño, concentraciones mínimas de oxígeno,
siempre estando en los parámetros de seguridad, etcétera, se pueden utilizar y pueden ser altamente eficientes. También podemos echar vista de otras tecnologías como los híbridos o como las aguas nebulizadas, etcétera, ¿no? Dependiendo, digamos, la aplicación, el riesgo, podemos hacer manos de muchas cosas, ¿no? Y esa es una de las cosas y de las ventajas que tienen con KDM, ¿no? KDM es un integrador de soluciones. Somos especialistas en buscar las tecnologías más adecuadas para brindar una solución eficiente. No nos vamos siempre nada más con un tipo de tecnología. Si nosotros vemos que podemos recomendar algo de mayor eficiencia, lo vamos a hacer, ¿ok? Así como la parte de la detección, ¿no? Quiero comentar esta parte también y se me hace muy relevante, perdón porque me extienda, pero por ejemplo, actualmente KIDE y KDM están impulsando mucho un tema. Estamos pensando un poco antes, es decir, en detección preventiva, no detección activa. Yo mencionaba que hay que pensar de forma preventiva, detección preventiva, detección activa y combate de incendios. Actualmente KIDE cuenta con un sistema llamado Relion, que es un sistema que cuenta con más de 85 sensores que me van a permitir identificar variables ambientales, térmicas, mecánicas, eléctricas que pueden generar un incendio. Entonces, si yo logro identificar que en un recinto se me están presentando esas variables, me puedo anticipar a que haya un incendio. Y, por ejemplo, una detección activa, por ejemplo, un detector de humo, un detector de flama, un detector térmico de contraincendio normal, va a identificar cuando ya haya un incendio, ¿ok? Y el sistema Relion está muy enfocado en esta etapa preventiva, de identificar todos estos factores, por ejemplo, como humedad, temperatura dentro de un recinto, de que si un aire acondicionado se ha apagado, o por ejemplo, si está existiendo mucho polvo en un recinto, por ejemplo, un área de tableros importante, o por ejemplo, cámaras termográficas que pueden identificar gradientes de temperatura en 3 zonas, compararlas y mandar una señal y decir, oigan, aquí hay esto, hay una concentración de temperatura elevada, o por ejemplo, gases, ahora que está también muy en boga y que viene muy fuerte el almacenamiento de energía en baterías, los gases de compuestos orgánicos volátiles dentro de estas baterías de litio es muy común, se pueden identificar antes de que se dé una falla térmica dentro de la batería. Entonces yo me estoy anticipando, o sea, no voy a esperar a que haya un incendio. Esta tecnología me brinda esa oportunidad, ¿no? Entonces estamos impulsando mucho esta tecnología llamada Relion. Entonces nosotros lo vemos ya como una arquitectura más completa. La parte preventiva, la parte activa con un tablero de detección KIDE y la parte de supresión, ya sea CO2, ya sea agente limpio químico, ya sea gas inerte o ya sea otro tipo de tecnología, lo podemos interconectar y podemos hacer una arquitectura completa. Entonces KDM lo ve como una forma más amplia de brindar soluciones que generen valor al cliente, ¿no? O sea, imagínense que el cliente tenga la oportunidad de identificar factores y abatirlos y de esta forma mitigar que se dé, si acaso, un incendio. O sea, imagínense, esto va a generar que su uptime sea mucho mayor. No va a tener que frenar porque se dio un conato de incendio. Los temas de mantenimiento los va a tener mucho más controlados porque va a poder identificar cuando se esté dando presencia, por ejemplo, de polvo, humedad, derrames líquidos, etcétera. Puede decir, oigan, ¿saben qué? Adelante en los periodos de mantenimiento, quiero que esto esté funcionando en óptimas condiciones. ¿Para qué? Para evitar paros, ¿no? Todo esto es muy relevante porque convive y se puede enlazar muy bien a un sistema de protección integral, ¿no? Desde una etapa preventiva, la parte activa de detección, como la parte de supresión. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos el panorama en los próximos años? En cuestión de agentes limpios, pues vemos que va a haber una reducción todavía mayor con los HFCs, o sea, viniendo desde los fabricantes en Estados Unidos, las importaciones que hace México de estos agentes, va a ir viendo cada vez más regulaciones y restricciones en su comercialización, ¿ok? Entonces, evidentemente va a haber más escasez, va a haber tiempos de entrega más alargados, los costos se nos van a disparar un poco más, va a ser más complicado, digamos, integrar sistemas con estos agentes, ¿no? Y esto va a ir incrementando, porque la hoja de ruta de México es esa, o sea, es ir disminuyendo gradualmente en los próximos 20 años, ¿no? 20, 30 años, vamos a tener esas disminuciones bastante fuertes. Nosotros lo que estamos fomentando también es con los clientes, con nuestros clientes, brindarles toda esta información, hacer conciencia con ellos, justificarles por qué les estamos recomendando otros agentes que a lo mejor ellos especificaron un HFC
pero nosotros le estamos dando estas alternativas y se las estamos justificando con vías de que, oye, pues es que esto va a dejar de comercializarse en corto plazo y pues tú también me estás pidiendo que te firme una carta donde te asegure que esto va a seguir en 20, 30 años. Yo no te puedo firmar eso a sabiendas de que esto ya va de salida, ¿no? Sería un cínico si lo hiciera, ¿no? O sea, si esto ya va de salida y es mi obligación y mi ética informártelo, ¿no? Ya es una decisión muy particular de cada uno de los clientes si acepta esta recomendación o sigue por la misma vía, ¿no? Pero, digamos, nuestra responsabilidad es informar al cliente, hacer ventas técnicas asesoradas, ¿no? Y que el cliente tome una decisión, pero informada, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que nosotros fomentamos. Pues mira, con esto cerramos. La verdad es que me parece importante resaltar que no es una promesa de amor, ¿no? Como bien dices, en el sentido de que no puedes prometer algo que sabes que va a dejar de funcionar en menos de 30 años, muy probablemente por cómo se está moviendo el mercado con esta volatilidad y cada día hay algo nuevo, cada día hay un mecanismo que hace que el día parezca de 48 horas y no de 24. Entonces, para el cierre de esta entrevista es uno de los puntos también importantes. Y Ricardo, yo lo único que quiero es agradecerte por la intervención, por esta magnífica entrevista, este podcast tan maravilloso que nos has permitido desarrollar contigo. Y bueno, a toda la audiencia que nos escucha, a la hora que nos escuche, yo los quiero invitar por favor a que cliquen en el sitio web de KDM, kdmfs.com. Ahí pueden encontrar muchas de las innovaciones que Ricardo mencionó, específicamente la de Relion, por ejemplo, o la que recién dijiste de Flowroca TM. Y que cualquier duda que tengan, por favor, se acerquen. Ricardo, me gustaría, por favor, que nos compartas dónde te podemos localizar, si hay alguien que tenga alguna duda más específica que también pueda acercarse contigo. Sí, Dulce, no, pues les agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar de estos temas. La verdad es que es larguísimo, todo lo de contraincendio es bastante amplio y es bueno siempre tener esta oportunidad y poder platicar de ello, poder compartir lo que nosotros hemos ido recolectando a lo largo de los años y hemos ido viendo. Con todo gusto, nosotros siempre estamos en esa intención de asesorar, de apoyar a usuarios, a clientes, es más, hasta a veces hasta la misma competencia que nos llega a pedir apoyo con otro tipo de sistemas, ¿no? Hay competencia que nada más hace un tipo de sistemas y le piden otros y se acercan a veces a nosotros para pedirnos el apoyo con esos sistemas, ¿no? Y pues bueno, a nosotros nos pueden localizar a través de nuestras redes sociales, que ahí en la misma página se indican, y pues a mí en lo personal me pueden contactar a mi correo electrónico que es ricardo.rojas@k de kilo, D de Daniel, M de Mauricio, F de Fernando, S de Sandra.com. O sea, el dominio de la compañía que es kdmfs.com. Ahí me pueden localizar, me pueden mandar sus dudas, sus preguntas. Con todo gusto yo se las responderé en cuanto tenga esa oportunidad. También si tienen algún proyecto o algo que en estos momentos estén realizando, que estén especificando, que tengan dudas o que tengan ahí cuestionamientos o algo que ustedes deseen, digamos, abordar de una forma de apoyo técnico, con gusto también los podemos apoyar. Ricardo, pues muchísimas gracias. La verdad es que, como bien lo mencionó Dulce, ha sido una charla muy enriquecedora. Agradecemos muchísimo este tipo de información. Esperamos que la gente así lo reciba. Y bueno, nada más de nuestra parte, de la parte de especificar y a nombre también de Dulce, que nos acompañó en esta ocasión, agradecerles el tiempo a todos los que nos estén escuchando. Recordarles que en nuestra página web pueden encontrar más temas relacionados con el sector contra incendio. Tenemos también nuestra versión digital de la revista Especificar. Nuestra página web y nuestras redes sociales los encuentran sencillamente como Revista Especificar o Especificar Magazine en cualquiera de las redes sociales, en TikTok, también tenemos TikTok, en YouTube, LinkedIn, también tenemos. Por ahí en las redes sociales nos encuentran de esa manera. A nombre de Christopher García, editor de Especificar, por si al inicio no lo dije bien, les agradecemos el tiempo. Yo soy Ángel Martínez y sin más, desearles que tengan un excelente día.